Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto encontrarnos de forma virtual todavía, pero ya con las clases teóricas de la presente gestión, con los cambios que ya se ha realizado, ¿no? Sabemos que es trimestral los módulos, entonces vamos a ir avanzando con algunos temas de acuerdo al cronograma de actividades teóricas que se tiene desarrollado. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es el peritoneo. Y definitivamente cuando hablamos de peritoneo, hablamos de una estructura o de una membrana serosa dentro de las tres capas o de tres membranas serosas que tiene todo el organismo. Y cuando hablamos de estas tres membranas serosas, principalmente son, pues, por ejemplo, la pleura, el pericardio y el peritoneo. Entonces, estas tres capas serosas que tiene el organismo, y en particular el día de hoy vamos a hablar de abdomen a través del peritoneo, son unas capas muy importantes. Quizás es más anatómico lo que vamos a hablar el día de hoy, pero son definitivamente una estructura serosa doble capa laminar muy importante. En ese sentido, si ustedes pueden ver la diapositiva, podemos ver pues lo que seguramente a partir de ahora y al año y cuando ya estén en internado o ya estén en la casa como ya como médicos, van a haber estos dos cortes que se presentan en cualquier tipo de tomografía. Tenemos un corte sagital, ¿no? Lo que ustedes pueden ver ahí, y a través del cual se puede ver claramente todos los órganos que están a nivel abdominal. Y estos órganos, obviamente, están pues cubiertos por una capa, y esa capa es el peritoneo. Sabemos que desde el punto de vista anatómico, el peritoneo, al ser una bicapa serosa, tiene un segmento parietal y tiene un segmento visceral, ¿no? Todo lo que es la capa parietal es aquella que va a cubrir todo lo que es el abdomen propiamente dicho, y las vísceras están cubiertas a través del peritoneo visceral, ¿sí? Con una forma de lubricación. También podemos ver nosotros, como ustedes pueden ver acá, y vamos a ir viendo según vayamos avanzando, que también tenemos repliegues peritoneales, como son los ligamentos, los mesos, las fascias, el epíplon, etcétera, que vamos a ir desarrollando a medida que vaya avanzando esta teórica. Entonces, todo esto que va rodeando con la figura A que ustedes pueden ver es el peritoneo visceral y en la figura B es el peritoneo parietal. Pero como sí, simplemente es una sola capa membranosa de serosa con bicapa, que es el peritoneo. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a tener pues órganos que se denominan peritonizados o órganos retroperitoneales, en las cuales pues nosotros vamos a poder valorarle a cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces tenemos órganos peritonizados, extraperitoneales, los retroperitonizados, que tienen esta característica importante, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los órganos intraperitoneales? Los órganos intraperitoneales son aquellos que están dentro la bolsa peritoneal o la cavidad anterior. Recordando que también tenemos una cavidad retroperitoneal, que no vamos a tocar el día de hoy. Vamos a enmarcarnos lo que es dentro de la bolsa peritoneal, ¿sí? Ahora, solo el ovario es el único órgano interactivo, o sea que no está cubierto por el peritoneo. Es el único órgano que hay que tomarlo en cuenta que no está cubierto por el peritoneo. Los demás órganos abdominales están cubiertos absolutamente todos por el peritoneo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un órgano peritonizado? Un órgano peritonizado simplemente es aquella que tiene una serosa visceral, o sea, un peritoneo visceral, ¿sí? Eso se denomina un órgano peritonizado. ¿Qué es un órgano retroperitonizado? El órgano retroperitonizado son aquellos que tienen el peritoneo visceral pero que por rotación y por coalescencia, este se fusionó al peritoneo parietal y parecen ser extraperitoneales. Por ejemplo, tenemos al duodeno, al páncreas, al riñón, a las glándulas suprarrenales. Entonces, el órgano retroperitonizado es aquellos órganos que tienen peritoneo visceral, pero por la rotación y coalescencia, por ejemplo, de una fascia, se fusionan al peritoneo parietal y parecen ser extraperitoneales. Es un órgano retroperitonizado. Ojo, retroperitonizado, no retroperitoneal, ¿sí? Es un término que hay que tomarlo bien en cuenta. Ahora, ¿qué son los órganos extraperitoneales? Los órganos extraperitoneales son aquellos que se encuentran fuera de la bolsa peritoneal, ¿sí? Y que obviamente se van a dividir en retroperitoneales, que vuelvo a reiterar, no es lo mismo que retroperitonizado, porque el retroperitonizado sí está cubierto por un peritoneo visceral, pero que por coalescencia está fusionado al peritoneo parietal. En cambio, los extraperitoneales, como son los retroperitoneales, no, están por fuera de la bolsa peritoneal, ¿sí? Entonces, tenemos otro tipo de órganos que son también parte de los extraperitoneales, que son los
subperitoneales. Y los subperitoneales son aquellos que se encuentran por debajo del peritoneo parietal posterior. Ejemplo de estos órganos subperitoneales tenemos a la vejiga, al útero, a la vagina, al recto. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver algunas gráficas de lo que son los órganos intraperitoneales. ¿Sí? Y recordar que el ovario es el único órgano intractivo, o sea que no está cubierto por peritoneo. Ahora, la cavidad peritoneal principalmente se divide en dos grandes estructuras. ¿Sí? El mesocolon transverso, junto con el epíplon mayor y el colon transverso, o sea, estas tres estructuras, reitero, el mesocolon transverso, el epíplon mayor y el colon transverso, dividen a esta bolsa peritoneal o esta cavidad peritoneal en una superior o inferior, ¿sí? O quieran denominarlo una supramesocólica y una inframesocólica. Esta supramesocólica, que ahí está, por ejemplo, como gran representante el hígado, ¿sí? Tiene una característica principalmente anterior y superior. En cambio, los órganos inframesocólicos tienen una disposición posterior e inferior. Entonces, no se olviden que la cavidad peritoneal o divide en dos grandes subcavidades estos órganos, que son el mesocolon transverso, el epíplon mayor y el colon transverso. ¿Sí? Si seguimos avanzando, podemos ver que esta cavidad supramesocólica, ¿sí? Esta cavidad supramesocólica es importante, ¿por qué? Porque ahí van a estar espacios. Si vemos espacios en este corte, vamos a ver los espacios principalmente subfrénicos. El espacio subfrénico derecho e izquierdo principalmente está dividido por lo que viene a constituirse el ligamento falciforme. El ligamento falciforme lo divide en espacio sufrénico derecho e izquierdo. En este mismo espacio supramesocólica tenemos el espacio subhepático o infrahepático, ¿sí? Donde la bolsa hepatorenal es su principal representante. Entonces ya estamos empezando a dividir lo que es la cavidad, ¿no? A través de esta línea azul que ustedes pueden ver en su diapositiva, que es el mesocolon transverso, el epíplon mayor y el colon transverso lo divide en supramesocólico e inframesocólico. El supramesocólico lo se divide a la vez en dos espacios que son sufrénico y sub o infrahepático, ¿sí? Y el sufrénico se divide a su vez a través del ligamento falciforme en derecho e izquierdo. Entonces, esta es una división principal de lo que es la cavidad peritoneal. Ahora, si nosotros seguimos viendo y bajamos ya los espacios inframesocólicos, podemos ver claramente que en el espacio inframesocólicos tenemos las correderas parietocólicas, ¿sí? O goteras parietocólicas. Estas goteras o correderas parietocólicas que están dibujados de verde principalmente son pues estructuras por las cuales pueden bajar algunos líquidos hacia la bolsa mental que vamos a ver posteriormente. Pero estos espacios inframesocólico, ¿sí? También se divide en espacios mesenterocólico derecho y mesenterocólico izquierdo. Si ustedes ven aquí una línea punteada de color lila, ¿sí? En sus diapositivas, todo lo que está en este segmento se denomina el espacio inframesocólico, pero mesenterocólico derecho. Y en este otro espacio es el espacio inframesocólico, mesenterocólico izquierdo. ¿Qué diferencia tenemos entre una y otras? Que principalmente el inframesocólico izquierdo es el que está en comunicación directa con la cavidad pélvica. Entonces, todos los fluidos o abscesos o colecciones que vienen a este espacio inframesocólico izquierdo va a bajar casi enseguida a lo que es el espacio pélvico. El inframesocólico derecho también, pero con mayor dificultad. Entonces, tenemos ahí a nosotros lo que son los espacios inframesocólicos, ¿no? Entonces, los espacios inframesocólicos, pues reitero, vamos desde las correderas parietocólica derecha, izquierda, los espacios inframesocólicos, ¿sí? Que se dividen en mesenterocólico derecho e izquierdo, con esa característica que el izquierdo es el que tiene mayor comunicación con la cavidad pélvica. Ahora, si nosotros somos más finos en anatomía, podemos ver quizás las fosas, ¿no? La fosa iliocecal superior, que es la que está por encima de la unión iliocólica o iliocecal. Tenemos el espacio iliocecal inferior, tenemos la fosa a este nivel retrocecal, tenemos la fosa intersigmoidea, ¿sí? Tenemos el espacio recto vésico rectal en el caso del varón, o recto uterina en el caso de la mujer, y ese espacio recto uterino en el caso de la mujer se denomina también espacio de Douglas. ¿Sí? Es importante estos espacios
posteriormente vamos a ver por qué. Entonces, si nosotros hacemos otro corte, que hemos visto hace un momento, y hacemos un corte acá, podemos mencionar que la cavidad peritoneal se divide en esos espacios, ¿no? Los espacios supramesocólico y inframesocólico. Y estos se subdividen a través del ligamento falciforme, ya hemos mencionado, en esta otra gráfica, y podemos ver los espacios mesenterocólico derecho e izquierdo con sus comunicaciones correspondientes. Esto es, que es lo que seguramente ustedes lo van a proyectar y lo van a ver en una tomografía, por ejemplo. Es importante por eso valorar estos espacios importantes. Ahora, ¿por qué aplicamos esta anatomía a la clínica? ¿Por qué? Por esto. Los abscesos intraabdominales que pueden formarse, por ejemplo, secundarios a una peritonitis por una apendicitis, tienen una tendencia de formar abscesos principalmente acá, un 10%, por ejemplo, en los espacios sufrénicos, ¿sí? O en cualquier otros espacios intraperitoneales. Por eso, el cirujano, cuando ustedes han ingresado o ingresen a quirófano a ayudar a una cirugía, el cirujano siempre pone drenajes en lugares específicos. Uno, siempre es a nivel, por ejemplo, del espacio sufrénico, porque ahí es un gran porcentaje donde se pueden coleccionar abscesos intraabdominales. Otro es en el espacio recto vesical o recto uterino, como en el caso de la mujer, que también se pueden colocar, principalmente y en las correderas periotocólicas derechas e izquierdas. Pero en el espacio sufrénico y en el espacio de Douglas o recto vesical son los espacios donde más incidencia de formación de abscesos podemos tener. Es ahí donde el cirujano va a colocar seguramente drenajes. Si vamos más entrando en tema, hemos mencionado que también no solamente el peritoneo está formado por peritoneo parietal y peritoneo visceral, también está formado por repliegues peritoneales. Y estos repliegues peritoneales se subdividen en los que les voy a mencionar hace un momento, en que son los mesos, en lo que es el epiplon, lo que son las fascias y lo que son los ligamentos. Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Sí? Ahora, vamos a ir nosotros describiendo cada uno de los mismos. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, el epiplon, los mesos y etcétera. Muy bien, vamos. Ahora, si nosotros vemos en esta gráfica, podemos ver, comenzaremos por el epiplon. ¿Qué es un epiplon? Principalmente el epiplon, llamado también aumento, según la Target, ¿no? Recuerda la anatomía, se divide en dos, el epiplon mayor y el epiplon menor. El epiplon mayor, como ustedes pueden ver acá, nace de dónde? De lo que es el colon transverso. Y el epiplon menor está acá, principalmente ubicado en lo que es el espacio gastrohepático, ¿no? Entonces tenemos estos dos grandes espacios. ¿Qué son los epiplones? Son aquellas estructuras, ¿sí? O aquellos repliegues peritoneales que hemos mencionado, que van a unir vísceras con vísceras y tienen una importante vascularización. Entonces, no se olviden, el epiplon son los que estructuran vísceras con vísceras y tienen una importante vascularización. Los grandes representantes al aumento o el epiplon mayor y el epiplon menor. Entonces, si nosotros vemos esta respuesta, podemos ver los espacios, ¿no? Haciendo un resumen, tenemos, por ejemplo, el espacio sufrénico derecho, hemos mencionado, sufrénico izquierdo, hemos mencionado, y tenemos todo lo que ya habíamos referido en la anterior diapositiva. Entraremos a lo que son los epiplones o aumentos. Hemos mencionado que tenemos el aumento mayor o epiplon mayor y el aumento menor o epiplon menor, ¿no? Entonces, característico los reiterados de los epiplones, que son repliegues peritoneales que unen vísceras con vísceras, por ejemplo, está uniendo acá el hígado con el estómago a través de esto, ¿sí? Y que tienen vascularización, ¿sí? Importante tomar en cuenta esto. Ahí pueden ver ustedes que es muy importante ver, por ejemplo, desde el punto de vista quirúrgico, cómo tenemos que aperturar el epiplon menor para poder entrar y poder valorar la porta, el colédoco, etcétera. ¿Sí? Vámonos al otro repliegue que habíamos mencionado, que son los mesenterios o los mesos. Los mesos, o principalmente lo que viene denominados el mesenterio, son estructuras, como ustedes pueden ver ahí, principalmente que tienen también, que unen la pared abdominal con un órgano y es netamente vascular, como ustedes pueden ver ahí.
por ejemplo, este meso o este mesenterio es importante porque tiene en su base aproximadamente 15 centímetros. Este mesenterio tiene una distancia entre su raíz y la estructura aproximadamente de 20 centímetros. Y si lo desplegamos, todo el mesenterio tiene entre 5 a 6 metros, así como el intestino. Este mesenterio también tiene esa característica, ¿no? Que va a unir la pared abdominal con otro órgano y que es vascular. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta esto a través del mesenterio, que es otro repliegue, independientemente de los epíplones u omentos. Seguimos avanzando. Ahí tenemos también otro, por ejemplo, el mesocolon sigmoides, que también que permite la irrigación o la unión de la pared hacia el órgano y que tiene una vasculatura importante. ¿Sí? La irrigación del peritoneo, entonces el peritoneo visceral principalmente está irrigado en la arteria esplénica, la arteria mesentérica superior e inferior. ¿Sí? Y el peritoneo parietal está a través de las arterias intercostales, subcostales. Ahora, ¿cómo está inervado el peritoneo parietal? A través de los 6 nervios torácicos inferiores y por el primer nervio lumbar. ¿Sí? Ok, avanzamos. Entonces, estos 6 nervios torácicos inferiores y el primer nervio lumbar van a formar el nervio frénico, el nervio obturador, y va a dar paso a lo que es el plexo lumbar, y esto va a permitir principalmente lo que viene a constituirse la inervación del peritoneo parietal. Todavía nos falta desglosar un órgano dentro de lo que es los repliegues peritoneales, principalmente como es el ligamento. El ligamento, una característica importante del ligamento es que es también un repliegue, pero que va a unir la pared con la víscera, pero no tiene vascularización, o sea, no tiene ningún tipo de vaso, arteria, vena en su interior. Es una diferencia, por ejemplo, con el aumento o con el meso, que también va a unir el meso, no recuerden que une la pared con la víscera, pero que este meso sí tiene vascularización en comparación con el ligamento que une también la pared o el peritoneo parietal con la víscera, pero que no tiene vascularización. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí. Desde el punto de vista fisiológico, el peritoneo pues es una capa de mesotelio que descansa sobre una capa delgada de tejido conectivo y que si hacemos un conjunto se va a dividir o se va a extender aproximadamente de 1.5 a 2 metros cuadrados. ¿Sí? Una característica importante fisiológica dentro del funcionamiento es la lubricación que va a ser a este nivel. Por ejemplo, el líquido peritoneal tiene características propias, ¿no? Un volumen aproximadamente va entre 30 a 50 hasta 80 ml. Su principal composición son proteínas, electrolitos, agua, ¿sí? Pero algo que tenemos que tomar en cuenta que las proteínas no deben de pasar de los 3 gramos de cilitro, ¿sí? Y tienen que tener siempre menor de 500 células por milímetro cúbico. Es importante tomar en cuenta esto porque son características de ese líquido que cuando nosotros tomamos muestra podemos ver o diferenciar cualquier tipo de patología. Ahora, dentro de estas células que están que en esa cantidad de menos de 500 por milímetro cúbico, siempre está caracterizada por linfocitos, que es un 40%, y por macrófagos, que es un 50%. ¿Sí? Este líquido le da la característica de funcionamiento, por eso es algo fisiológico, para lubricar y intervenir en lo que es el movimiento de las vísceras, de las diferentes vísceras que tenemos en la bolsa peritoneal. Ahora, la circulación del líquido peritoneal. Es importante, y algo ya habíamos hablado en las anteriores diapositivas, que el canal parietocólico derecho, ¿sí? Es el conducto principal entre las cavidades. Se introduce en el hipocondrio derecho, desciende a través del espacio subhepático, a través de este canal o corredera parietocólica derecha y desemboca en donde principalmente va a ir al espacio recto vesical o retuterino. ¿Sí? Es importante ese tipo de circulación que tiene. Acá podemos ver cómo es el movimiento normal, fisiológico de la circulación del líquido peritoneal. ¿Sí? Todo generalmente, como ustedes pueden ver, que todo lo que se colecciona en el espacio subfrénico tiende a subir al espacio, perdón, todo lo que se colecciona en el espacio subhepático o infrahepático tiende a subir al espacio subfrénico. ¿Sí? Lo propio, todo lo que está en la corredera parietocólica derecha o fosa esplénica se tiende a subir a lo que es también el subfrénico derecho. Y todo lo que está entre los espacios intermesenterocólicos
bajan a lo que es el espacio de Douglas o el espacio retrouterino. ¿Sí? ¿Qué otra función tiene el peritoneo? El peritoneo tiene una función antibacteriana, ¿sí? Principalmente a través de estos canales, de esta membrana serosa, pues principalmente viene a ser a poder aislar a todo lo que es las bacterias. Por ejemplo, en lo que viene a constituirse las peritonitis, es una gran barrera de protección. Algo que seguramente les van a pedir a ustedes o les van a preguntar cuando sean internos son los espacios intraperitoneales. Y los espacios interperitoneales, si vamos a una gráfica en el retroceso, son estos, ¿no? Es una gráfica, por ejemplo, que es de Schwartz, no, o es de Michan, perdón, y en la cual ustedes pueden ver básicamente todos estos espacios interperitoneales. Si les preguntan los espacios interperitoneales, entonces, con la gran división del que es a través del colon transverso, y lo que hemos mencionado anteriormente, se va a dividir en lo que es el subfrénico, ¿no? Entonces aquí tenemos el subfrénico derecho, subfrénico izquierdo, el infrahepático, ¿sí? Correspondiente principalmente a esto. Y al nivel inferior tenemos las cosederas paretecólica derecha, la cosedera paretecólica izquierda, ¿sí? Tenemos el espacio intermesenterocolíco derecho, intermesenterocolíco izquierda. Y abajo tenemos lo que viene a constituirse el espacio recto vesical, en caso del varón, o recto uterino, llamado también de Douglas en las mujeres. La importancia de este peritoneo principalmente viene a constituirse de estos espacios peritoneales propiamente dichos, que es acá donde se pueden formar los abscesos peritoneales, o en su defecto es acá donde se tiene que, o donde se puede colocar, generalmente el cirujano coloca los drenajes, ¿sí? Generalmente, vuelvo a reiterar, los drenajes que el cirujano coloca cuando es una peritonitis generalizada, por ejemplo, es acá, en el espacio sufrénico derecho, o es acá, en el espacio recto vesical o recto uterino. Generalmente, un cirujano pone ese nivel principalmente. Puede anexar otro tipo de drenajes también, pero principalmente los coloca a este nivel. Algo más y resumiendo para que no se olviden, principalmente aparte de los mesos, no se olviden que tenemos también los repliegues peritoneales. Resumiendo, tenemos a los ligamentos, y los ligamentos, como hemos mencionado ahí, tenemos a los mesos, epíplones, aumentos, a las fascias y a los ligamentos. Los ligamentos tienen la característica de no ser vasculares, ¿sí? Y que principalmente van a unir lo que es el peritoneo parietal con lo que son los órganos. Eso es un ligamento. En comparación con el meso, que también une el peritoneo abdominal con un órgano, pero este sí es vascular. Los epíplones, o llamados también omentos, unen vísceras con vísceras y tienen una muy importante vascularización, ¿sí? Y las fascias simplemente son aquellas que van a replegar o van a provocar la coalescencia. Por ejemplo, tiene un gran representante en el colon transverso, es la fascia de Tolt, ¿sí? En esta fascia de Tolt podemos ver fácilmente que van a unir o son efectos de coalescencia del peritoneo parietal junto con un peritoneo visceral, ¿sí? Y bueno, para los que han llegado un poco tarde, estamos haciendo una memorancia y no se olviden también de los órganos, ¿no? De estos tipos de órganos que tenemos, que se denominan los órganos intraperitoneales y los órganos peritonizados. No se olviden que el ovario es el único órgano que no está cubierto por peritoneo. Y no confundan un órgano retroperitonizado con un órgano retroperitoneal, que no es lo mismo. El retroperitoneal está por detrás o por fuera de la bolsa, y el retroperitonizado son aquellos que principalmente tienen este espacio peritoneo, pero porque existe una fase que ya sabemos que simplemente permite una coalescencia, lo permiten que se fusione o se pliegue al peritoneo parietal. A eso se denomina ya un órgano retroperitonizado, que no es lo mismo, vuelvo a reiterar, que un órgano retroperitoneal. Bueno, con eso, entonces, haciendo ese resumen de lo que es el tema de peritoneo, estaríamos terminando previa preguntas que cada uno de ustedes pueda tener. Si tiene alguna pregunta, estoy atento para su respuesta. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, pues les agradezco por su atención y estaríamos encontrándonos en un
próximo tema, que de acuerdo al calendario vamos a ir coordinando con sus representantes. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo en una próxima teórica. Gracias. Gracias, doctor.